de Caracol Radio nos encontramos en el Hotel de Ville, en la alcaldía de París, en Francia, donde hoy reconocieron el trabajo del colombo francés. Aquí lo tenemos, Carlos Moreno, él es profesor de la Sorbona y ha conceptualizado una idea, un modelo que ya se ha convertido en un trabajo de exportación para otros países. Precisamente por eso lo premian el día de hoy, la ciudad de los 15 minutos. Yo quisiera saber, profesor, a qué se debe el éxito que ha tenido esta idea y si la pandemia ayudó a visibilizarla, a que realmente se le diera la importancia que tiene. Sí, muchas gracias. El éxito mundial de esta propuesta obedece primero por una toma de conciencia frente al cambio climático, que significa que tenemos que vivir con menos emisiones de CO2 y vivir de una manera distinta. Segundo, que la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, construyó su campaña electoral para segundo periodo basado totalmente en este concepto de la descentralización de las proximidades que permiten tener un funcionamiento con mejor calidad de vida. Y tercero, la pandemia llegó en marzo dándonos razón que finalmente teníamos que vivir diferentemente, con proximidades, con comercios locales, menos autos, más zonas verdes, más vida peatonal, más actividad económica en las proximidades y la pandemia, claro, nos impide cosas que antes hacíamos y que esta filosofía de la ciudad de los 15 minutos permite hacer. Claro, y con el contexto y la dinámica de la pandemia pareciera un poco más fácil aplicar esos conceptos, ¿no? De proximidad, de lo local, pero un escenario en el que no tengamos esas limitaciones, esas restricciones de la pandemia, que la gente deba ir a la oficina, que deba moverse de forma masiva en el transporte público, ¿igual se puede realmente aplicar ese concepto? Sí, hay una transformación muy fuerte en las mentalidades a nivel mundial ahora que la pandemia se está subsanando. La primera gran transformación que se está produciendo es el trabajo, porque la pandemia nos permitió comprender que el tiempo existe, que el tiempo útil, personal, familiar, social, de creatividad, espiritual existe. Y ese tiempo ya es algo que las nuevas generaciones han interiorizado, como han interiorizado la necesidad de vivir con respecto al clima de una manera igualmente distinta. Ahora este fenómeno es mundial. En los 5 continentes, grandes, pequeñas, medias ciudades han adoptado esta hoja de ruta, porque es una hoja de ruta, no es una varita mágica. Es igualmente importante que se tiene en cuenta el hecho de que más allá de la pandemia, vivir en las proximidades reinventa la economía, reinventa la ecología y reinventa el impacto social y realza la fuerza de los bienes comunes de los comunes urbanos. Muchas veces se cree que estas ideas revolucionarias no es posible aplicarlas en contextos como el de Latinoamérica porque hay otra realidad. ¿Cuál es el desafío para lograr llevar la ciudad de los 15 minutos a espacios o ciudades como Bogotá, por ejemplo? La burocracia, el tema administrativo, ¿realmente es eso la primera traba? ¿También tiene que haber un cambio quizás en la mentalidad, en la cultura de las sociedades, de los ciudadanos? Muchas preguntas vienen de América Latina hoy en día sobre cómo implementar este concepto de proximidades. Y cuando veo, por ejemplo, el entusiasmo del alcalde de Buenos Aires, Horacio Larreta, vicepresidente de la Red Mundial de Ciudades por el Clima, C40, que con Ana Hidalgo son hoy en día los adalides mundiales de esta filosofía. 10 barrios están en este momento en transición en Buenos Aires. Entonces, para Colombia, es igualmente posible, como lo es posible para toda América Latina, sobre la base que hay que darle a esta filosofía su plenitud, ecología, proximidad, solidaridad, participación ciudadana y bien común, que es incompatible con corrupción, clientelismo, violencia, sectarismo. Tenemos que recuperar el bien común como algo fundamental para que nos dé una nueva manera de proponer en los diferentes lugares de la ciudad más equidad, más calidad de vida, más justicia social, más economía y más inclusión social. ¿Y Colombia está preparada en este momento para eso? Colombia vive un periodo muy difícil en su historia porque estamos viviendo, como lo dije en mi discurso, una situación de violencia
de paramilitarismo todavía, de corrupción, de drogas ilícitas que representan una mafia importante, y esto no es posible con un modo de vida en el que queremos justamente darle a la ciudadanía una mayor capacidad de implicación, a los gobiernos locales mucha más fuerza, y al bien común una presencia con los servicios públicos de proximidad. Pero es una posibilidad para que construyamos un camino diferente al camino de la centralización, de la corrupción, de la violencia. Gracias, profesor, por haber compartido estos minutos con Caracol Radio. Nosotros nos despedimos desde París.